Hey chicos, en este video tutorial vamos a aprender cómo mostrar los versículos largos en nuestro Holytics para que no tengamos este problema que ustedes están viendo aquí de que el texto se salga de nuestro overlay, de nuestro banner, o que en este caso también al texto muy largo pues en las pantallas público no se alcance a leer mucho. Así que para evitar esto vamos a hacer una configuración desde nuestro Holytics. Así que mejor dicho, vamos después del patrocinado. Oye, sí, tú. ¿Tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Y antes de continuar, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Es mi país. Y bien amigos, efectivamente hay veces que nos encontramos con unos versículos muy largos que realmente también es incómodo leerlos en las pantallas del templo porque pues obviamente a más caracteres el texto se pone más pequeño y si lo estamos mostrando en nuestro streaming pues vamos a tener ese dolor de cabeza de que el texto se sale del overlay o del banner. Pues bien amigos, entrando en materia y esto realmente es muy fácil de poderlo entender en el Holytics. Pero vamos a ir aquí en nuestro OBS. En nuestro OBS estamos viendo Esther 8.5 y estamos viendo efectivamente que se está saliendo de nuestro banner. Efectivamente Esther 8.5 siempre es un versículo bien larguito y pues sin decir el Esther en este caso 8.9 también es muy largo y posiblemente también se va a salir de nuestro banner. Así que en este caso, ¿qué les aconsejo yo? Les aconsejo que empecemos nosotros a entender cómo mostrar esos versículos largos sin necesidad de estresarnos en nuestros servicios. Así que vamos a ir aquí a la parte en la Biblia. Estando en la Biblia vamos a ir aquí a herramientas en dividir versículos largos. Amigos, ustedes pueden dividir esos versículos largos según los caracteres que ustedes en este caso necesitan para poder en este caso de mejorar la presentación de la Biblia en este banner, pues lo ideal sería empezar a probar, ¿cierto? Su necesidad, según su necesidad. Yo normalmente lo hago entre 160 a 180. Entonces en este caso voy a poner 180. Miren que inmediatamente ya nosotros tenemos aquí divididos en este caso los versículos. Si ven 5 está dividido en dos párrafos. Si vemos el 9 posiblemente está hasta en 3. ¿Listo? Ahora, si nosotros ya proyectamos Esther 8.5 y vamos a ir a nuestro OBS, voy a ponerlo aquí abajito. Miren que en este caso ya sale con unos punticos aquí suspensivos, quiere decir que efectivamente el versículo continúa y es muy fácil, tan solo vamos a darle siguiente, inmediatamente ya lo vamos a tener de una forma más cómoda. Vamos a ver el 8.6 normal, 8.7 que pues también en este caso está bien largo y vamos a llegar al Esther 8.9 que pues obviamente esto es aún más largo. De la configuración que yo he puesto aquí, en este caso de las herramientas, dividirlo en 180, es porque ya lo he realizado a este código CSS, a este banner que estoy poniendo aquí, para que se ajuste de esa manera.
¿Listo? Así que bien, de aquí ya nosotros tan solo vamos a pasarlo aquí así muy fácil. Y pues también en la pantalla público se va a ver de una manera pues así como lo estamos viendo ahí con esos puntos suspensivos. Así amigos es como se vería en nuestra pantalla público cada vez que nosotros vamos pasando nuestro texto, en este caso Esther 8:9, que es uno de los más largos. Si ven ustedes que ahí se ven los puntos suspensivos en este caso, que pues nos indica que ese versículo realmente es bien largo. ¿Listo amigos? Así, de esa manera se puede configurar y es muy fácil, lo pueden realizar desde aquí, desde las herramientas, o también en este caso si ustedes se van aquí a la parte del inicio de Holytics, en la parte de ayuda, aquí en ajustes iniciales, si ustedes le dan por acá siguiente, 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 en este caso por acá siguiente, aquí lo pueden ver. Desde acá pueden poner el dividir los versículos largos según pues la necesidad. Si lo ven, aquí se ve más claro y lo pueden poner desde el inicio o pueden hacer más pruebas. Esto es lo que les quería enseñar en este video tutorial, algo sencillo pero que también nos va a ayudar a nosotros a no tener esos dolores de cabeza porque el versículo se sale del banner, del overlay, o que en la iglesia no lo logran leer por lo largo, ¿cierto? Pues así lo pueden configurar y así lo pueden ajustar. También quiero invitarles a que aquí en la cajita de comentarios escriban si ya conocían cómo poder poner estos versículos largos en Holytics. Y si les gustó este video tutorial, solamente si les gustó, les invito para que le den un gran like, que se suscriban aquí abajo, que activen la campanita de notificaciones y compartan este video tutorial. Desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones y chao, Lin Penguin.